Hostia. Esto, esto va a ser, esto va a ser, esto va a ser muy complicado hoy. En fin, ¿sabéis lo más cachondo de todo? Que yo vengo a hablar de UX y de sistemas de diseño. O sea que muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir y en fin, y muchísimas gracias por la paciencia de esto, ¿no? Que os recomiendo a todos que os compréis un Mac. Eh, bueno, yo para los que no me conozcan, yo soy Javier Vélez, trabajo en BBVA en la arquitectura de canales digitales y particularmente llevo el equipo de innovación y desarrollo tecnológico y ahí hacemos cosas relacionadas con el front, ¿vale? Ya se nos ha ido mucho tiempo, vamos allá a lo que importa. Desde hace tiempo, yo no sé si vosotros lo habéis palpado, los que estéis más en las comunidades de UX, se viene hablando de la necesidad de hacer sistemas de diseño. Hay que hacer sistemas de diseño. Te vas a Airbnb y tienes mogollón de artículos de sistemas de diseño. Y te vas a los artículos de Adobe y también. Y los lees y no sé, y dices, bueno, vale, muy bien, pero ¿qué es un sistema de diseño? Y te dan definiciones vagas y cuatro frases bonitas en relación a los sistemas de diseño. Pero no queda claro lo que es un sistema de diseño, o por lo menos cuando uno se plantea hacer un sistema de componentes que aspire a ser un sistema de diseño, uno no sabe cuándo parar, cuándo tenemos un sistema de diseño. Bueno, a lo largo de esa transparencia, si la tecnología lo permite, intentaré arrojar algo de luz a este respecto, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero de todo es estudiar, reflexionemos juntos cómo ha evolucionado la web en los últimos años, ¿no? O sea, la web se ha reinventado por lo menos 3 veces. Porque al principio de los tiempos, la web era una experiencia completamente secuencial. O sea, como en el mundo nomádico, nosotros entrábamos a consumir recursos y navegábamos por ellos, los explorábamos y los abandonábamos, por norma general, y tenía un carácter muy puntual de acceso en el tiempo y muy individual. Y en la segunda fase el proceso fue mucho más interactivo y emergió el concepto del plano social, ¿no? La web era una experiencia social con proveedores y consumidores de información y eran los dos roles de los usuarios, de un mismo usuario, y todo se desarrollaba en el concepto de grupo y de espacio social. Y ahora mismo, más o menos hacia el año 2015 o así, se está observando una nueva revolución, un nuevo giro copernicano de esto. Parece que la web ya no es eso. Ahora la web son experiencias más bien de conexión, vaya mal que os estoy haciendo, y ejercicios dialógicos. Porque la nube, que tampoco sabemos muy exactamente qué se entiende por eso, pero esos señores que hay detrás de Internet nos comunican información generalmente a través de nuestros wearables, ¿vale? Y nosotros lo que hacemos es microgestionamos todo eso. Y eso, para nosotros, los que estamos aquí, desarrolladores, maquetadores, ingenieros, ¿qué significa? Pues significa mayor complejidad. Mayor complejidad en el proceso de desarrollo, en el proceso de diseño, en el proceso de maquetación y mayor exigencia. Porque los usuarios, la experiencia de usuario es más compleja. Se requieren modelos cada vez más ricos, más interactivos, más visuales, más flexibles, más responsive, más adaptive. Y sin embargo, seguimos trabajando con HTML. Con HTML. Un lenguaje orientado al hipervínculo y al documento. Algo hay que cambiar. Quizá esa es la respuesta de necesitamos sistemas de diseño. La segunda pata de todo esto seguro que tiene que ver con la idea de la orientación a componentes. Absolutamente todos los frameworks de hoy en día que se dedican a dar soluciones de front hablan del concepto de componente. Vale, que sí, que nos podemos pelear y lo haremos muy a gusto con unas cervezas delante sobre si esos componentes son React y con arquitecturas unidireccionales o con data binding bidireccional o deberíamos respetar los estándares y convencer a la W3C, me da igual. Se materializa el concepto de componente. Todos son componentes.
Si analizamos eso, podemos describir un marco de madurez de 4 niveles. El nivel 0 son los desarrollos a medida. Tradicionalmente nosotros lo que hacíamos es coger la tecnología al uso y hacíamos nuestros diseños con nuestra experiencia y unas buenas prácticas. El siguiente nivel es el del componente como patrón. Y es que encapsulamos determinada lógica más bien compleja porque nos resulta reutilizable en algunos contextos. El tercer nivel, nivel 2, es el nivel de los componentes como aplicación. Entendemos que todas las aplicaciones tienen que ser una amalgama compositiva de componentes. Todos son componentes. Y ahí es donde surgen todos los frameworks que nos intentan dar lógica de orquestación de cómo combinar los componentes para generar aplicaciones. En otras charlas ya he dicho si realmente lo que tendremos que hacer es construir aplicaciones. Pero bueno, eso lo dejo para otro día. Y el último nivel de madurez es el nivel de los componentes como lenguaje. Los componentes como un lenguaje. Las corporaciones dicen, vale, está bien, este giro tecnológico de que todos son componentes nos convence. Hazme mi catálogo de componentes. Esto subyacentemente significa, créame el lenguaje visual de mi compañía. Aquel que me va a servir para comunicarme con mis clientes. Y este es el otro driver que conduce a lo mismo. ¿Cómo se construye un catálogo de componentes visual que responda a las necesidades de las compañías? ¿Cómo sé cuándo los catálogos están bien formados y están completos? ¿Cómo sé cuándo he acabado? No tenemos sistemas. Esto conduce a la idea de los sistemas de diseño. Y nos retrotrae al eterno discurso de si nosotros como expertos y profesionales deberemos ser ebanistas, que nos dediquemos a nuestros proyectos, a nuestros clientes de manera artesanal y cuidada, o si deberíamos de verdad, de una vez por todas, madurar nuestra disciplina y generar una ingeniería con sus procesos que nos ayuden a automatizar muchas cosas y que nos ayuden a hacer más productivo nuestro trabajo. Parece evidente que todo apunta en esta dirección. Pero de todas maneras aquí tengo, no sé si estará por aquí, David Bonilla, que yo creo que después de mí va a discutir mucho sobre esto. Soy su inspiración. En fin, cuando hablamos de sistemas de diseño, necesitamos elementos, está claro. Y está claro que esos elementos son los componentes web. Pero también necesitamos reglas, restricciones, estándares y convenciones que nos digan cómo combinar legítimamente esos componentes para dar lugar a experiencias alineadas con las expectativas y las exigencias de UX. Y eso son los dos ingredientes del sistema de diseño. Un sistema de diseño es un corpus de elementos, pero también es un lenguaje visual. Y hacia eso cabe preguntarse qué es un lenguaje. Si nos vamos un poco, un minutito, en cuanto a la lingüística, el lenguaje está formado en primera instancia, en primer nivel, por vocablos. Las etiquetas HTML son nuestro vocabulario. Pero también está formado, y esto es lo que todavía quizá no está suficientemente maduro, por estructuras formales, por nuestra gramática, lo que restringe lo que es una sentencia correcta de lo que no lo es, lo que es una expresión visual de componentes correcta de lo que no lo es. Y por encima de ese nivel está el nivel de significado. Hay reglas semánticas que dicen lo que es tiene el significado de las estructuras de información. Esto parece una trivialidad, pero que levante la mano quien no ha identificado en esta estructura, en algunos frameworks, estas estructuras de enumeración para hacer artefactos de experiencias de navegación distintas a la enumeración. Esto es una violación de la semántica de nuestro lenguaje. Y también es muy importante, y es donde entran en juego los componentes, la pragmática del lenguaje. Y es que en cada contexto de uso particular
existen estructuras sintácticas, estructuras de combinación canónicas, potencialmente configurables, que nos dan experiencias prototípicas. Por ejemplo, en las interfaces de usuario, la ventana del login o las ventanas modales son un elemento recurrente. Pues esas estructuras deberían de alguna manera materializarse de manera productiva, de manera ágil. Los componentes nos van a ayudar a eso. En fin, que si hablamos de todo esto, tendríamos que, para profundizar en lo que son los sistemas de diseño, hablar un poco de cuáles son los objetivos. Cuando yo haga un sistema de diseño, cuáles son los objetivos que debo perseguir, cuáles son los elementos con los que debo trabajar y qué influencia van a tener, y cuál es la metodología. En los objetivos, la mayoría de la literatura que encontramos es descripción de objetivos generalistas. Yo creo que más que eso es deberíamos intentar crear un marco conceptual que nos permita argumentar para cada componente, para cada elemento, para cada decisión de diseño, qué es lo que estamos persiguiendo. Esto con animación molaba un montón. Experiencia de usuario. Cuando hablamos de experiencia de usuario, generalmente hablamos de clientes, de los que están al otro lado de nuestro producto digital, pero eso no es todo. Tan o más importante que el Customer Experience es el Developer Experience y el Business Experience. La experiencia del desarrollador se materializa en aspectos como la productividad, el performance, la agilidad, la curva de aprendizaje. Eso verdaderamente es lo importante cuando hagamos un sistema de diseño. Y para nuestro negocio significará el time to market, la velocidad, el coste, la capacidad de branding. Todas estas cosas están muy bien y, sin embargo, la mayoría de los sistemas de diseño que hasta la fecha se conocen parece que solo hablan de aspectos que interesan al cliente, del responsive y del adaptive y poco más. Hay muchas más cosas de las que preocuparse. Y si eso es importante, más aún lo son las relaciones entre estos colectivos. Porque si nos retrotraemos a lo que decía yo al principio, cuando nosotros hacemos un producto digital, generalmente lo que estamos haciendo es intentar vehicular comunicaciones entre colectivos, por ejemplo, entre el cliente y el negocio. Tener componentes visuales que fomenten de manera productiva esa comunicación, que la faciliten, es muy importante. Y eso no se atiende. ¿Por qué? Porque generalmente los artefactos son muy generalistas, no están orientados a los objetivos, porque no se han trabajado con este marco. O, por ejemplo, trabajar componentes que ayuden a la comunicación de los clientes con los desarrolladores. ¿Cuánto bueno es, desde la perspectiva del cliente, que se articulen canales de comunicación con los desarrolladores de manera directa para que el cliente en los bugs del sistema se sienta directamente acompañado y conectado con el sistema de desarrolladores, con el equipo de desarrolladores? Y además de eso, si la web es una experiencia social, también tendremos que dar componentes y infraestructura de diseño centrada en generar colectivos y redes conectadas para crear experiencias sociales, de plano social en cada uno de estos tres colectivos. En fin, está claro que esto podría ser un marco para discutir los objetivos y que los elementos, nuestro segundo ingrediente, van a ser componentes. No quiero discutir qué tipo de componentes son o qué tipo de componentes van a ser. Ese es un debate más de cervezas. Pero lo que sí podemos hacer es definir un discurso más en lo abstracto. A mí me gusta conceptualizar un componente como un tetraedro regular. Y en cada vértice hay 4 puntos de ataque. Son lo que yo llamo contratos. Cada uno de esos vértices opera en un contexto sintáctico. Por ejemplo, yo puedo configurar un componente desde HTML a través de sus atributos y su configuración interna. ¿Vale? Ese es un flanco de ataque, un contrato declarativo. Y también tengo, desde la perspectiva, desde la parte o el contrato funcional,
tengo métodos y propiedades en JavaScript para atacar en tiempo de ejecución programáticamente al componente y transformarlo y cambiarle de estado y reconfigurarlo si me hace falta. Y el tercero de los contratos es el contrato reactivo. Eventos, bindings, observadores, que de alguna manera me permiten conectar el componente al esquema reactivo de una aplicación más compleja. A partir de ahí se genera mucha lógica de orquestación y composición. Y desde que llegó CSS con las últimas novedades de Custom Properties y Mixins, también tenemos la posibilidad de definir un contrato visual, un contrato que defina los settings de visualización, porque podemos encapsular y ocultar toda la parte interna, que en el fondo es lo que es un componente, la encapsulación de HTML y CSS. Podemos encapsular todo eso y solamente dejar algunos parámetros de configuración, algunas custom properties que de alguna manera configuren el componente. En fin, esto permite hablar de planos de actividad, porque la configuración de un componente se puede hacer declarativamente o a través de JavaScript o incluso a través de CSS. Eso es el plano de configuración. También podemos hablar del plano de comportamiento o del plano de presentación. Esto simplemente por dar nombres a las cosas, pero lo que realmente es interesante es que la base de esta pirámide es el plano UX, porque lo que se pregunta uno es ¿dónde está la experiencia de usuario materializada en componentes? Si imaginamos un componente como una proyección desde lo declarativo hasta los otros tres contratos, ese plano, joder, no sé ni dónde estoy, este plano, esta base de la pirámide, conforma el plano de la experiencia de usuario. Y seguramente que lo habréis oído muchas veces, porque la gente de UX dice que cualquier experiencia de diseño consiste en, cuando diseñas un componente, en decidir una arquitectura, una estructura de datos, una arquitectura de información y hacerle primero un recubrimiento visual, elegir un recubrimiento visual y luego un recubrimiento interactivo. Los componentes nos van a permitir desde cada uno de estos tres contratos, el contrato funcional, el contrato visual y el contrato reactivo, gestionar la experiencia de usuario. Esto es muy importante. Y no es nada teórico, porque aquí lo podéis observar. O sea, tenemos, por ejemplo, en la etiqueta vídeo, tenemos la configuración declarativa del HTML, tenemos propiedades y métodos del contrato funcional para parar y reproducir el vídeo y para configurar sus atributos. Tenemos escuchadores de eventos que nos permiten atender a reacciones, definir reacciones a las notificaciones del componente. Y también tenemos, o podríamos tener, a este componente, un contrato visual con propiedades CSS, con Custom Properties, para configurar la parte configurable del plano visual. Lo más importante es ahora, bueno, yo sé que esto va de componentes, sé lo que tengo que perseguir en cada uno de mis objetivos, o sé enmarcar en un discurso de objetivos, pero cuáles son las actividades, cuál es el método que debo seguir de manera sistemática para construir un sistema de diseño que funcione y que de verdad dé garantía de que estoy construyendo no solamente un catálogo de componentes, sino un lenguaje visual compositivo. Y lo que os vengo a presentar básicamente es un espacio de tres flujos de trabajo, el de análisis, diseño y desarrollo. El primero de ellos está formado por 4 actividades IDEA. La identificación consiste en identificar los componentes que tengo que crear. Y la primera idea de todo esto es horrible. La primera idea de todo esto es la agregación. El nivel de agregación en el que nosotros queremos contribuir. Generalmente la mayoría de los sistemas de diseño contribuyen a un nivel de agregación muy atómico, buscando mucha reutilización. Por ejemplo, Paper Button es un ejemplo de Polymer de un botón en el sistema de diseño de Google. Vale, perfecto, pero ¿qué diferencia tengo entre un botón estándar y un botón de Google? ¿El efecto Ripple? Pues eso me ahorra mucho trabajo, sí. Necesito estos tipos de elementos, pero este tipo de elementos los debería construir la plataforma, los debería construir Polymer
o sistemas de diseño. Si nosotros queremos hacer, o sea, empresas que se dediquen a eso, si nosotros queremos hacer contribuciones de utilidad, deberemos hacer cosas suficientemente reutilizables, pero suficientemente productivas. El nivel de granularidad tiene que ser suficientemente alto como para que operemos con componentes que nos resuelvan cosas que de verdad nos ahorren trabajo. Por ejemplo, un mapa de Google Maps, o por ejemplo, una ventana modal, o por ejemplo, un componente que represente todo un entorno de edición. Eso sí me ahorra tiempo. Eso sí me gana en productividad. Eso es lo que hay que construir. Y una vez que he decidido que lo que tengo que contribuir es en el espacio de dominio de esa pirámide, lo que hay que hacer es gestionar el espacio. Este espacio habrá que segmentarlo en contenedores o en catálogos de componentes. Esa es quizá la segunda de las actividades de la fase de identificar. Y luego granularizamos todavía más, y para un catálogo concreto, el que se encarga de definir contenedores, pues definimos y digamos los distintos tipos de contenedores que con carácter universal, y no para mi proyecto en particular, el que estoy trabajando hoy, voy a necesitar. Y necesitaré players, y necesitaré gestores de contenidos abstractos y de gestores de contenido de texto, y una vez que defina todas esas áreas y espacios de responsabilidad, sin necesidad de operar sobre ellos, ya sabré dónde tengo que poner foco de manera sucesiva para ir completando mi catálogo. Esta es la actividad de identificación. Y cuando ya decida que lo que quiero hacer, lo que necesito ahora mismo es un gestor de colecciones de elementos, pues entonces ahora lo puedo enmarcar en mi marco de objetivos para saber qué es lo que le tengo que pedir. Responsive, adaptive, branding. En fin, el método continúa con la definición. Esto significa definir cada uno de los 4 contratos. Y esto también es importante porque se tiene que buscar estandarización. ¿Cómo es el contrato declarativo? Pues tendrían que ser todos más o menos homogéneos. La autoría se debería intentar evitar en estos puntos. Si estamos hablando de un contrato, si estamos hablando de un componente que gestiona las colecciones, métodos en el contrato funcional para pasar al siguiente elemento, al anterior, podrían ser contratos interesantes para gestionarlo. Lo mismo para el contrato reactivo, definir el espacio de eventos que de manera estándar deberían gestionar, deberían emitir este tipo de componentes, y el contrato visual igualmente definir cuáles son las propiedades y los mixins que lo van a permitir configurar desde el plano visual. Y después de esto, explorar. Para explorar, lo primero es intentar definir todas las cosas, identificar todos los ingredientes de mi arquitectura que son factores de sometimiento de variabilidad. O sea, si yo puedo hacer componentes que dependan de dispositivo, o de canal, o de protocolo de comunicación, o porque no todos los componentes pueden ir sobre la web. Por ejemplo, podría haber componentes que operasen sobre un mail. O incluso los roles, distintos tipos de roles estereotipados para usuarios. Y una vez que defino esos grados de libertad, entonces puedo estudiar distintas opciones de solución para distintos problemas. ¿Cómo voy a resolver problemas de responsive y adaptive design, o de diseño por modelos de roles para hacer accesos, digamos, a distintos niveles de seguridad? O incluso hacer gestores de múltiples vistas separadas, como controladores que de alguna manera permutan las vistas de un mismo componente según contexto ambiental. Y después explorar distintos tipos de modelos visuales y de modelos interactivos, de modelos reactivos para mi problema. ¿Cuáles pueden ser las formas en las que yo puedo resolver el problema de un gestor de colecciones? ¿Vale? Tenemos estas y más, y más, y más. Todas estas, y las que se nos ocurran, son el resultado de un proceso de exploración que atienden
a distintos settings en relación a lo que hablábamos antes, distintos canales, distintos tipos de dispositivos, distintos espacios de restricciones. Y finalmente abstraer. Abstraer es muy importante porque, en primer lugar, deberíamos ser capaces de construir artefactos que estén desacoplados de mi problema. Generalmente tendemos a construir colecciones de tweets si trabajamos en Twitter o colecciones de films si trabajamos en Netflix. Es mejor construir colecciones genéricas y entender que luego podemos crear componentes que son una especialización de esa abstracción. Solamente así conseguiremos reutilización. Solamente eso es hacer sistemas de diseño. Lo demás es seguir construyendo como ebanistas. ¿Queréis ser ebanistas? ¿O debemos ser ingenieros de proceso, con un proceso bien definido y reutilizable? También se puede hacer abstracción sobre los datos. Entender, por ejemplo, que nuestra conceptualización inicial del concepto de colección se basaba en la idea de un primero y un último y de que todo elemento tenía un anterior y un siguiente. Pero eso no siempre es así. Una abstracción sobre esa idea es la idea de conjunto o la idea de bolsa, y una especialización de esta es la de lista circular. Pues hacer este ejercicio y jerarquizarlo a través de los mecanismos clásicos de herencia que hemos aprendido de toda la vida en la orientación a objetos, nos ayuda a estructurar nuestras categorías dentro del problema del gestor de colecciones que queremos hacer. A través de la abstracción generamos nuevas variantes. Y luego asociamos los distintos tipos de elementos explorados de los modelos interactivos y visuales dentro de esa jerarquía. Y surgen de una manera armónica y bien formada, bien organizada, distintas formas de conceptualizar desde el plano UX la experiencia de una colección, la gestión de una colección de elementos. La segunda fase es la fase de diseño. Diseño con las actividades CREA. Las actividades CREA, la primera de ellas es la conexión de los componentes. Tenemos que construir los componentes para que se compongan entre sí, para que se conecten entre sí. ¿Cómo conectamos los componentes? Imaginaos que tenemos un reproductor de vídeo y un secuenciador de transparencias y queremos sincronizarlos entre sí. Pues la mera definición de que el secuenciador de transparencias debería reaccionar normativamente transitando a la siguiente transparencia cuando el reproductor de vídeo emitiese una notificación de cambio de contexto, un evento frame, es la definición de un contrato de composición que se desarrolla en ese plano reactivo. Definir esto es importante, por supuesto, pero más aún es definirlo en términos de familias de composición. No deberíamos intentar definir una composición entre un reproductor de vídeo y unas slides. Eso responde a un problema de composición específico. Deberíamos definir patrones de composición entre familias de componentes. Cualquier player, esto es, cualquier componente que implemente los contratos de un reproductor, debería poder operar en el contexto de esta composición con cualquier serie, con cualquier WC serie, sea un secuenciador de transparencias o otra cosa. Y a partir de aquí, entonces podemos articular la composición mejor si lo hacemos delegando en otros artefactos que permiten hacer la conexión de forma completamente declarativa y después jugar con variantes y permutar de manera que un reproductor de vídeo puede operar con un carrusel o con un secuenciador y un reproductor de audio simétricamente, porque se opera con familias. Esto es orientación a objetos. Esto son herencia y jerarquías. Y esto es el principio de sustitución de Liskov. Esto es lo de toda la vida. Lo siguiente es la reutilización. La reutilización la conseguimos cuando, en primer lugar, definimos los contratos de una manera formal, desacoplada del problema concreto.
Definimos estándares y formatos de datos universalmente aplicables. Esto tiene que ver mucho con la definición de estándares. Reutilizar también significa saber identificar los elementos de mi problema por descomposición. Este mapa que veis aquí no se debe construir como un solo componente. Este mapa, en realidad, es la composición de 3 espacios de problema. Un componente que me resuelve el modelo interactivo de superficie, un componente que me ofrece los datos, que me ofrece la información de geolocalización, y probablemente otros componentes que me ofrecen capas de botonado o lo que sea para construir el componente. Esto parece una trivialidad, pero nadie, en todos los años que llevo de consultoría con estos temas, absolutamente nadie opera de esta manera. Pero es más, que es lo peor. Cuando adviertes esto por igual coste, se podría hacer más reutilizable así. Yo es que no puedo ser Google. Yo no me puedo dedicar a hacer sistemas de diseño sin hacer un análisis de si realmente esta descomposición, que se llama descomposición funcional descendente y lleva en la informática desde los años 70, realmente supone más coste o no. Es más barato decir que esto cuesta más. Intentar perseguir la declaratividad. Si hacemos componentes que tienen métodos de negocio para entidades de nuestro problema, estamos rompiendo las posibilidades de reutilización. Intenta convertir toda la lógica de negocio en lógica de configuración. No os podéis imaginar lo atractivo que es eso cuando lo intentáis. Porque HTML permite hacer estas cosas de forma brutal. Y nuevamente nuestra pirámide de granularidad. Hacer cosas reutilizables significa estar por debajo de este umbral de reutilización. Pero también hacer cosas no tan atómicas que no sean suficientemente productivas. Hagamos elementos de granularidad suficientemente ricos. En fin, encapsulemos. Generar componentes es encapsular lógica. Encapsular el contenido, esto es una cosa que ya los estándares lo automatizan, lo hacen por nosotros. Hay muchos frameworks de estos que también existen que todavía no se casan con los estándares, pero los estándares nos dan esto de gratis, ¿no? Encapsulación de contenido, HTML y CSS. Pero también significa encapsular los datos. El estado de un componente o el contrato de un componente no se representa por sus propiedades internas, porque sus propiedades internas son una adaptación a una estrategia de implementación particular. Esto significa que desde la perspectiva de los contratos, mis contratos deberían ofrecer estructuras de información desacopladas de la estrategia de implementación interna, de las properties del objeto JavaScript que hay detrás del componente. Encapsular eventos. El bubbling está terminantemente prohibido. El clic que ocurre dentro de mi componente no se puede propagar hacia afuera. Se genera otro evento con un nombre distinto, con un targeting distinto, a esto se le llama retargeting, y con un payload diferente, más abstracto. Y adaptar. La ventaja que tienen los componentes es que se pueden hacer adaptaciones al vuelo, en caliente. Por recordarlo, de esto ya he hablado en otras ocasiones, JavaScript, bueno, aquí estará, no sé si está, pero estarán mis amigos los javeros defendiendo la tipificación, pero todo lo que tiene de bueno la ausencia de tipificación, el lenguaje débil de JavaScript, todo lo que tiene de bueno es precisamente que es inseguro, porque de esa manera puedo fácilmente adaptarlo, añadir nuevas propiedades y métodos, cambiar el padre y las propiedades en el padre, cambiar la implementación de algunos métodos, etcétera, etcétera. A partir de aquí podemos hablar de encapsulación de adaptaciones. Por ejemplo,
puedo crear una adaptación isCollection que tenga el método move, o isSerie que tenga el método previous y next. Son implementaciones parciales que utilizan, por ejemplo, ahí lo veis, this.n. This.n no está definido. Sin embargo, esto lo que me va a permitir es generar actividades de composición de las adaptaciones. En donde trabajo estamos investigando en intentar definir estas adaptaciones parciales y componerlas de una forma declarativa. Y finalmente podemos hacer que esas adaptaciones operen en tiempo de ejecución. Un componente que no es un gestor de colecciones se convierte automáticamente en un gestor de colecciones cuando le aplico en tiempo de ejecución métodos de instalación de isCollection, isSerie, isReactive. Y finalmente el flujo de desarrollo. En el flujo de desarrollo uso los componentes. Lo primero de todo es la unificación. Tengo que unificar componentes. ¿Cómo hago eso? Pues defino estándares en cada uno de los 4 contratos. Tengo que definir formas canónicas de definir los contratos declarativos, de definir los contratos funcionales, de definir los contratos reactivos, por lo menos por familias. Todas las familias de los mismos tipos de componentes deberían tener los mismos tipos de notificaciones y eventos, con la misma estructura. Y también estándares en el plano de lo visual, definiendo qué es lo que se puede configurar y no, y qué nombre de manera universal en la arquitectura de componentes que estoy creando le voy a asignar a cada una de las custom properties que manejan cada uno de esos elementos. A continuación, comprobar si esto es una solución del problema. Eso significa validar que mi componente opera o se puede componer en un contexto con otros componentes. Esto parece una trivialidad, pero es muy complicado, porque generalmente los desarrolladores hacemos un componente y no validamos esto. Eso significa componer sin código, sin JavaScript. ¿Vosotros os imagináis que componer las opciones option de un select tuviera que requerir siempre código JavaScript? ¿Qué opinaríais de HTML si así fuera? La composición en orientación a componentes no puede requerir código, tiene que ser declarativa. Tiene que ser declarativa. Comprobar también la integración. No solamente que la composición se pueda articular, sino que además opera y resuelve lo que yo quiero resolver. Y también comprobar si algo falla, hacer procesos de corrección y de refactorización. Y finalmente, la aplicación. La aplicación consiste en configurar los componentes. Y eso significa tomar decisiones en relación a los contratos de cómo configuro los datos. Por ejemplo, si mi reproductor de películas necesita un proveedor de películas, si mi colección de películas necesita un proveedor de películas, tendré que definir sistemas, mecanismos, desde el contrato funcional o desde el contrato declarativo, donde se puedan inyectar ese proveedor. Y si eso además se hace de manera formal y estandarizada y universal, a través de estándares, tanto mejor. Pero además, deberíamos intentar separar lógica de configuración. Esto, seguro que os suena, esto es algo que se describió en el año 2000, cuando descubrimos que la lógica de configuración de los artefactos debería venir siempre en todo proyecto desacoplada, en espacios distintos del proyecto, de la lógica de los propios componentes. Esto, del año 2000, fue lo que dio lugar a la orientación a componentes en la parte del back. Y finalmente, significa que esa configuración que está centralizada en estos artefactos es también responsabilidad de esos artefactos inyectarla de forma transparente. A estos artefactos se les llama contenedores de componentes. Y a esta lógica se le llama lógica de inyección de dependencias. Y al proceso de inyección se le llama resolución de dependencias. Porque lo que hacemos en otras disciplinas nos resulta tan extraño en el mundo del front. Si está claro que funciona. En fin, flujo de análisis, flujo de diseño y flujo de desarrollo.
Y solo quería invitaros a que exploréis estas ideas y a que desde vuestras disciplinas y vuestros trabajos convirtáis el proceso en un proceso de definición de sistemas de diseño e intentéis construir desde vuestros propios sistemas de diseño. No seamos artesanos, no seamos ebanistas, seamos ingenieros que definamos un proceso formal y sistemático que nos ayude a producir. En fin, que no te prepares para el futuro, que lo crees tú. Muchísimas gracias a todos. No sé si tengo tiempo. Si tenéis alguna pregunta...